Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta semana de la Epifanía, ya en este martes después de Epifanía, y las lecturas que nos propone hoy la Iglesia nos llevan al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz del Espíritu. El Espíritu sigue acompañando nuestro caminar cotidiano en la lectura y en el don del entendimiento de la Sagrada Escritura. Por eso invitémoslo y digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. 1, 2, 3 proclamaciones claras para mirar todos los detalles, el contexto de la narración, personajes, situaciones que se dan en este día. ¿Qué nos dice el texto? Después recomponemos con la memoria los distintos momentos, cómo se desarrolla este pasaje de la Escritura hoy. Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué actitud tiene ante una multitud que ve? ¿Qué hace primero y después? ¿A qué mueve a los apóstoles? Ellos, ¿qué palabras dicen? ¿Cuál es la actitud de ellos? Pero Jesús, ¿a qué quiere llevarlos? Y efectivamente, ¿qué pasa ante una situación de un montón de personas? ¿Cuáles son los hechos concretos, las palabras de Jesús, las actitudes de los otros? ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué fue lo que dieron? ¿Qué resultó dándose en aquella multitud de personas como un signo de la presencia de Jesús? ¿Qué detalles importantes nos da hoy la palabra? Segundo momento, meditación. Ayer decíamos que esta semana es la semana de la Epifanía, ya la hemos vivido. Y ayer teníamos la manifestación de Jesús, que luego de que capturan a Juan empieza a mostrarse en su buena noticia, en la invitación a la conversión, en la manifestación de Jesús, que toma Cafarnaún y Galilea, la Galilea de los gentiles, para empezar a manifestar el reino de Dios, que es el que trae la sanación, integrar al ser humano. Y se manifiesta allí y una luz les ha brillado. Hoy, en este camino de la manifestación, después de la Epifanía, aparece nada más ni nada menos, en el pasaje de Marcos capítulo 6, la multiplicación de los panes y de los peces. Y el contexto es muy bonito porque este mostrarse de Dios, de Jesucristo, Dios verdadero, hombre verdadero, segunda persona de la Trinidad, empieza a manifestar toda la cercanía del Dios que ha venido a tomar la condición humana y que verdaderamente en esta multiplicación de los panes tiene una de las más sensibles, bellas y expresivas muestras de lo que significa Dios que se compadece de aquellos que andaban como ovejas sin pastor, y se compadece integralmente. Primero,
se muestra como aquel que tendrá la palabra para instruirlos. Lo primero es, y empezó a enseñarles muchas cosas, aquellos que andaban como ovejas sin pastor. Empieza a mostrar la imagen del pastor. Lo contemplamos en el pesebre como un niño, pero siempre ustedes y yo hemos visto que los pesebres están llenos de ovejas, y en el contexto del pastoreo, la oveja como un animal noble, y allí quedaban los mejores productos y para las gentes de la Palestina. Pero a través de la imagen del pastor, del que cuida las ovejas, hoy muestra que es uno que quiere cuidarlas a todas, que no se le extravíe ninguna, como aquella parábola también de la oveja perdida, y quiere enseñarles, porque el buen pastor tiene la palabra para enseñar, y es el primer movimiento hoy de esta manifestación de Jesús. Con la palabra les enseña, y después con la providencia los alimenta, y aparece ya un preanuncio de lo que será aquel que es pastor, que se dará como alimento eterno para todas las generaciones. Y en la Eucaristía, en los dos movimientos, primero con su palabra, y alimenta y se manifiesta en la palabra, y ya en el momento definitivo, en la plegaria eucarística y en la consagración, aquel que viene a transformarse en el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Jesús, para alimentar el espíritu y el ser de aquellos que lo buscan y que lo reconocen como el pan bajado del cielo. Entonces esta manifestación es muy bella. Primer momento, les enseña, asemejándolo a la Eucaristía, lectura de la palabra, que es lo que hacemos diariamente nosotros, y nos alimentamos de él, del buen pastor, de aquel que aparece ya como el niño que ha venido a ser la luz para todas las naciones, y con su palabra da luz e ilumina el camino. Y en el recibirlo también en la Eucaristía es pan que alimenta la vida de todos los que lo buscan con sincero corazón. Y entonces hoy, después de ese primer momento de enseñarles a aquellos que andaban como ovejas sin pastor, viene la situación de los apóstoles que quieren que Jesús despida a estas personas porque va a entrar la noche, están en despoblado, y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Es una invitación que en aquel momento seguramente ellos lo superaba, y Jesús lo que quería es que estuvieran atentos a la manifestación del amor providente de Dios. Ya lo habían escuchado. Qué bueno que los apóstoles que estaban en este aprendizaje del Maestro pudieran tener la confianza de aquello que Jesús iría a hacer, que ya es una providencia del alimento físico, que nos remitirá al alimento espiritual que es Él, pero que en aquel momento es Jesús que se compadece, que muestra el amor de Dios. La primera lectura de estos días con la carta de Juan es muy bonita, porque hoy nos dice que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado, y que si no es Dios Jesucristo que viene a manifestar ese amor de Dios uno y trino, y que viene a entregarse por el género humano, primero enseñándole y después dándose como alimento, y dando el alimento para el cuerpo físico, pero sobre todo para el espíritu. Y por eso hoy nos muestra esta manifestación del amor de Dios, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Es como un preanuncio de la Eucaristía, y es el Dios providente que acompaña a su pueblo y siente la fragilidad y las necesidades de los suyos, y que viene a mostrarse y a darse totalmente y a donarse, y quiere enseñarle a los apóstoles a que tengan fe, y los apóstoles con las enseñanzas de Jesús van viendo cómo esto que pueden dar ellos, que son 5 panes y 2 peces, que son esta cantidad para alimentar, dice Marcos, a 5,000 hombres. Pues nada más ni nada menos, lo poco que da el hombre, Dios lo multiplica. Y en esta Navidad hemos celebrado que Dios ha querido entrar en nuestra historia humana. Y hoy en esta manifestación que Dios se compadece de los que andan como ovejas sin pastor. Y sería muy triste que nosotros estuviéramos todavía como ovejas sin pastor, viendo la manifestación del pastor, que ha venido a nacer, ha crecido al lado de Jesús y de José y María, y ha venido a darse primero como enseñanza, porque Él es el verbo del Padre, y después como alimento. Y los constata varias veces con la multiplicación de los panes. Y mira a todas las muchedumbres necesitadas de Dios, y mira a estos pueblos necesitados del amor de Dios, y esa es la gran manifestación. Miremos hoy estos detalles, son muy bonitos.
Dios sigue hablando. La palabra nunca para de proclamarse. Dios es un eterno presente. Se sigue manifestando a través de la palabra. Dios sigue dándose como alimento en la Eucaristía, se sigue dando. Y eso sí respeta el corazón, pero nos invita al banquete. Y nos invita para que verdaderamente podamos recibirlo. Y nos sigue invitando a ustedes y a mí en este 2022 como a los apóstoles. Y nos sigue diciendo, denles ustedes de comer. Qué bueno que ustedes que están haciendo la lección divina y el evangelio meditado, pues esta palabra y a mí también nos lleve a escuchar este mensaje de Jesús que se ha manifestado para que nosotros creamos y le mostremos a otros y le demos de comer a otros. Primero el pan de la palabra y también con nuestro testimonio de vida los llevemos a la Eucaristía para que allí se llenen de la presencia de Jesús, se alimenten de Él y salgan con fuerzas nuevas, como aquellos que recibieron la palabra y el alimento del pan que multiplicó Jesús y que pudieron continuar el camino de la vida en aquel contexto histórico de la multiplicación. Y comieron y sobraron 12 cestos y todos comieron y se saciaron. Y se saciaron. Imagínense que Dios no da nada a medias. Dios se da para todos. Este año 2022 invitemos a muchos que se acerquen a Jesús. Este año hemos visto cómo Dios no nos ha abandonado en esos contextos difíciles de pandemia. Dios sigue acompañando la historia de nuestras familias. Dios se sigue manifestando y se compadece. Si hemos andado como ovejas sin pastor, en este año miremos al pastor. Se sigue presentando, sigue hablando. Pan de la palabra, sigue dándose pan eucarístico, sigue llamándonos a la conversión para que verdaderamente nosotros, a la manera de Él, nos amemos los unos a los otros y reconozcamos algo que también dice hoy la primera lectura, es que no fuimos nosotros los que amamos a Dios, es Dios quien ha tomado la iniciativa y nos ha amado en su Hijo Jesucristo y por perdonar como propiciación por nuestros pecados. Es que ese movimiento del amor de Dios es impresionante. Solo mirarlo en el pesebre ya es Dios que toma la condición humana y se acerca para compadecerse, y se acerca para dar luz con su palabra, y se acerca para darse como alimento para el camino de la vida, y se acerca también como Dios providente que nos da lo necesario, inclusive dentro de la parte material, porque Él viene a darnos todo en el cuerpo y en el alma, pero sobre todo hoy podamos reconocerlo como la manifestación más grande del amor de Dios, Jesucristo en medio de nosotros, Jesucristo buen pastor, Jesucristo que sigue invitándonos a creer como invitaba a los apóstoles para que creyeran esta manifestación de este amor providente de Dios. Y ellos constataron que Jesús multiplicó los panes y ellos constataron que su palabra enriquecía el corazón de los oyentes, que ustedes y yo podamos este año llevar a muchos a Jesús, para que encuentren una palabra de vida y para que se alimenten de Él en la Eucaristía. Y para que después de haberse nutrido con la palabra y la Eucaristía, transformen la vida de sus familias y de la sociedad y el mundo donde se mueven. Lo mismo que nosotros, siempre seamos perseverantes en el amor a los otros como Jesús nos ha amado. ¿Qué signo más grande este de Jesús que se compadece y que muestra que para Dios nada es imposible, y sobre todo nada es imposible en el amor? Y estos signos fehacientes, constatables de la palabra y del pan bajado del cielo, pues podamos recibirlo en el corazón y darlo a los otros. Denles ustedes de comer. Y también con ello es una invitación a que este año 2022, en este signo de la manifestación de la misericordia de Dios, pues tengamos misericordia por otros que no tienen ni lo necesario ni lo básico dentro de los recursos de la vida, en la alimentación, en la vivienda, dentro de lo que podamos ayudarnos. Ámense los unos a los otros. Y también, pues, en el amor más grande, que puedan conocer a Jesús y caminar en su gracia, porque el que se acerca a Él lo busca de todo corazón, lo conoce y lo ama, puede instruirse diariamente a los pies del Maestro, del buen pastor, y puede recibir la manifestación plena, cotidiana del amor del Redentor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día, porque tú eres el Dios del amor y de la ternura. Abre nuestros ojos para captar tu presencia sorprendente. Despierta nuestros sentidos para percibir tu palabra.
y aumenta nuestro amor para poder conocerte a fondo. Tú nos has amado y nos amas sin medida. Concédenos conocerte como tú nos conoces, así podremos amarte como tú nos amas, y haz que el amor que tú nos tienes lo comuniquemos compartiendo con los hermanos la Eucaristía y la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Después de esta proclamación de la palabra y de estos pasos de la lección divina, ¿a qué me lleva esta lectura de las Sagradas Escrituras? Esta manifestación hoy que se da en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿qué mueve en mí? ¿A qué me lleva cotidianamente? ¿En qué acciones concretas, reales de la vida de la fe, en cuanto al amor a la Eucaristía también, en cuanto a la oración y la misericordia, pero también en cuanto a ayudar a los otros? Ámense los unos a los otros. ¿Y cómo desde el compartir puedo ayudar a otros? ¿Qué voy a hacer dentro de las capacidades y dones que Dios me ha dado para compartir el pan físico, el alimento, pero sobre todo el pan de la palabra, y también cómo compartir nuestra fe? Miremos qué ha dejado en nosotros esta palabra y contemplemos hoy estas expresiones de denles ustedes de comer. Contemplemos al Dios que se manifiesta en este año 2022 para seguir caminando, no solo sacándonos de las tinieblas como escuchábamos ayer, sino para que como Él, nosotros nos compadezcamos de las situaciones de otros. ¿Qué puedo hacer para que mi corazón sea sensible a las necesidades de otros, como nos lo ha enseñado Jesús? Coloquen los comentarios. Gracias por toda la participación cotidiana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.